Buenas tardes, jóvenes. Pues la sesión de hoy está destinada a revisar la conceptualización del término trabajo a lo largo de la historia, su origen, la evolución que ha tenido, así como lo que hoy se entiende por trabajo y el lugar que ocupa en la vida de las personas. Bien, pues el origen de la palabra trabajo proviene etimológicamente de la palabra tripalium, que en la Edad Media esta palabra se asociaba a una restricción, a un yugo que se ponía a los animales de labor y posteriormente se extendió como al instrumento de tortura. Este tripalium estaba fabricado con 3 palos y de aquí la asociación que se hace con la fatiga, el sufrimiento y la penalidad como características del trabajo. También se relaciona o se relacionó con el trabajo duro del campo y con el esfuerzo físico realizado durante la esclavitud. Eh, Se veía el trabajo como una actividad indigna destinado a las clases subalternas. Claro, estamos hablando de las sociedades esclavistas y feudales. Grecia, Roma, son ejemplos de ellos, pero también la sociedad maya. Se consideraba una actividad estrictamente física, penosa y degradante. Socialmente estaba desvalorizada. Su única justificación provenía de la necesidad, o sea, de su función de elaboración de bienes para la satisfacción de necesidades. Pues en este tiempo la historia refiere que eran tiempos lejanos antes del capitalismo y pues los nobles sí se dedicaban a la contemplación, a las ciencias y a las artes, o sea, también se consideraba que era parte del ocio. En cambio, el trabajo físico estaba a cargo de las clases subalternas, como dijimos. La religión también se ocupa del trabajo. Por ejemplo, en la religión judeocristiana, en la Biblia encontramos esta cita de te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Entonces se veía el trabajo como una actividad penosa, ¿no? Sin embargo, cambios culturales y en la escala de valores más adelante, empezó a verlo ya como una actividad penosa, pero no degradante. Empieza a haber una legitimación del trabajo manual y la aceptación social del trabajo como fuente de, pues podemos decir, de valor, pero valor moral para las personas que lo realizaban, ¿no? Mientras tanto, por ejemplo, con los protestantes, durante el eh, Calvino y Lutero, que empiezan con la reforma protestante, ya se ve el trabajo, se empieza a hablar el trabajo con una ética que dignifica a las personas por el beneficio económico que obtienen de él, aunque en condiciones de austeridad en el consumo y la propensión al ahorro. Max Weber fue uno de los autores que habla de esto y lo señala muy bien. Bueno, em, el trabajo visto por los economistas clásicos, aquí tenemos a Adam Smith y David Ricardo, que destacaron al trabajo, pero sobre todo en la manufactura, a diferencia de los fisiócratas que hablaban del trabajo en la agricultura. Este, Adam Smith y David Ricardo destacaron el trabajo en la manufactura como la fuente de la riqueza. Recordemos como Adam Smith, su obra principal, La riqueza de las naciones, veía el trabajo como la fuente de la riqueza
y todo el pensamiento que ellos desarrollaron, Marx lo toma más adelante, de ahí la importancia de revisarlos o de tenerlos en cuenta, porque Marx, que se centra en toda su obra en el trabajo como una categoría central, retoma mucho del pensamiento y el desarrollo que hacen los economistas clásicos. Así Smith vincula el trabajo con los recursos naturales, otorgando mayor importancia al trabajo en relación a los recursos naturales, porque lo considera que es el único medio para extraer las riquezas precisamente de la naturaleza, que después también, como les decía, Marx retoma este planteamiento que hace Smith. Otro de los filósofos de la época que también contribuyeron posteriormente a todos los planteamientos de Marx fue Hegel. Eh, Él consideró el trabajo como una dimensión propia del hombre que permite la construcción de la conciencia de sí mismo. O sea, más adelante vamos a ver cómo Marx hace o sea, habla del trabajo como también como esa dimensión, o sea, que el trabajo solamente puede existir en el hombre, no en los animales ni nada más, solamente en el hombre, ¿no? A Hegel se le calificó como idealista y su importancia radica en la influencia que tuvo en el pensamiento de Marx, quien posteriormente desarrolló el tema del trabajo dependiente y explotado en la sociedad capitalista, ¿no? Hegel también señaló las consecuencias de la revolución industrial en la sustitución de los trabajadores por la maquinaria. Como les decía, Marx fue uno de los estudiosos del trabajo más importantes, este, porque toda su obra tiene como tema central el trabajo, que él entendía como la actividad adecuada a un fin, su objeto para transformar su objeto, este, y mediante sus medios, o sea, los instrumentos de trabajo. Entonces, para Marx, el trabajo tenía una importancia central para la sociedad. Aquí, entre sus obras más importantes, pues está El Capital, y en la tercera sección, capítulo quinto, hay un apartado que se llama proceso de trabajo y proceso de valorización, que es un apartado muy, muy importante porque precisamente va describiendo los procesos, o sea, de qué se trata un proceso de trabajo y cómo al mismo tiempo este proceso de trabajo es un proceso de valorización. ¿Por qué decimos esto, no? Porque durante el proceso de trabajo se van produciendo los bienes para satisfacer una necesidad. Esta necesidad hace que este bien tenga un valor de uso, pero al mismo tiempo este bien tiene un valor para el mercado y entonces también se dice que tiene un valor de cambio. Entonces, en este proceso de trabajo, es al mismo tiempo un proceso de valorización, ¿no? En el, en el sexto inédito, Marx también habla del trabajo, que por una parte, si bien es un acto técnico, al mismo tiempo es un campo o un espacio de relaciones laborales. Son relaciones laborales que se dan entre el empleador y el trabajador. Generalmente son relaciones de poder, relaciones de fuerza, relaciones de subordinación, ¿no? Que ese es un hilo conductor para el análisis del trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Y el otro punto que es muy importante, que Marx señala, y influenciado por Hegel, que vimos anteriormente,
es que él habla que el trabajo es propio del hombre. ¿No? La diferencia que hay entre el trabajo del hombre y el de los animales o lo que los animales hacen es que el hombre primero lo proyecta en su cerebro. Por eso de ahí bueno, esta parte muy reconocida en el Capital, cuando señala que el peor maestro de obras aventaja a la mejor abeja porque antes de ejecutar la construcción, primero la proyecta en su cerebro. Bueno, pero ya con el capitalismo, el trabajo se convierte en mercancía y eso es precisamente lo que Marx estudia en el Capital. Fue él quien documentó este proceso histórico iniciada con la llamada acumulación originaria del capital, que no es más que el punto de partida del régimen de producción capitalista. Aquí se requiere de dos importantes condiciones. Por un lado, el capital y por el otro lado, la existencia de trabajadores, pero trabajadores libres en el sentido económico, esto es, trabajadores desposeídos de sus medios de producción, de tal manera, de tal manera que, que ellos, lo único que tengan que vender, o sea, lo único que puedan vender es su fuerza de trabajo. Ya una vez desposeídos de sus medios de producción, pues lo único que les queda es la fuerza de trabajo para venta. Los métodos de acumulación originaria, este, cabe señalar que fueron específicos dependiendo del país de que se trate o de la región de que se trate. En algunos casos, estos están bien documentados como en algunas regiones como España. Hay una obra muy buena, muy interesante que se llama El obrero soñado, este, de Sierra, en donde se da cuenta de este proceso de acumulación originaria. En Inglaterra, pues Engels y Marx también se abocaron a reconstruir esta etapa del capitalismo, a los inicios más bien, y también historiadores de la talla de Thompson hablaron de esto, ¿no? Ahora bien, pese a las diferencias que hay entre regiones, lo que tienen en común estos procesos es que hubo mucha violencia con el que se realizó la desposesión de los bienes de producción, robo, asesinatos, esclavización. Bueno, fue es una etapa muy dura pues para las personas, ¿no? Que tuvieron que pasar por esto. La acumulación originaria, pues se puede decir que es un proceso histórico de disociación, perdón, entre el productor y los medios de producción. A las personas que están interesados en este tema, yo les quiero, para el caso de Yucatán, les quiero recomendar una tesis doctoral de la doctora Alejandra García denominado Satal, cuando los milperos perdieron el alma, porque en uno de sus capítulos da cuenta del reclutamiento de la primera generación de trabajadores para las haciendas enequeneras, lo que únicamente se consiguió cuando las habitantes de la etnia maya se vieron acorralados por el hambre y la enfermedad que azotó la entidad por esos años, alrededor de 1889, a causa de epidemias de sarampión, de viruela y las plagas de langostas que acabó con la milpa y por ende con el alimento, lo que provocó hambre entre la población maya que no tuvo más remedio que pues que aceptar trabajar en las haciendas enequeneras, ¿no? Entonces, les decía, Marx fue quien documentó todo este proceso histórico de la llamada acumulación originaria del capital, que entre otras cosas implicó promulgación de leyes contra la vagancia, la haraganería y el ocio. Entonces, posteriormente, ya el trabajo se convierte
en un objeto de compra-venta, o sea, el trabajo se convierte en una mercancía. Eh, Como también ya habíamos dicho, este proceso de acumulación originaria, pues se dio para que los trabajadores fueran considerados ya libres y pudieran ser incorporados al trabajo subordinado o asalariado, ¿no? Entonces, la definición que Marx nos da sobre el trabajo es que es un proceso entre la naturaleza y el hombre en el que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. O sea, él consideraba que el hombre era el factor de producción más importante, cuya actividad era este, pues conseguir de la naturaleza, domar la naturaleza y conseguir de ella medios para, pues para convertirlos en bienes que pudieran satisfacer necesidades, ¿no? Otro punto importante es que Marx hace una distinción entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto. El trabajo concreto para él es el trabajo de las ocupaciones, o sea, es el trabajo que hace, por ejemplo, el costurero y se convierte en un vestido. Es el trabajo que hace el carpintero y se convierte en un mueble. Es el trabajo que hace pues él más que nada trabajó en la manufactura y durante el periodo en el que él escribe su obra del Capital, pues lo que existía mucho eran las hilanderías, las fábricas de lino y, 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 y bueno, estaban orientados a la producción de prendas de vestir, ¿no? De tela y de prendas de vestir. Entonces, todos estos trabajos diferentes del costurero o del hilandero y el del carpintero, este, por otro lado, como en la vertiente de trabajo abstracto, pues es que ponían toda la capacidad del trabajador, la capacidad física, la capacidad física y mental, y entonces eso es lo que le daba valor a los bienes. Entonces allá es donde los bienes todos tenían un valor que le daba el trabajo. Entonces a eso se le llama el trabajo abstracto. Esa es la distinción que hace. Entonces, así, el proceso de trabajo en el capitalismo, después de la acumulación originaria del capital, los empleadores todavía tenían que pasar por, por inventar o ver de qué manera podían conseguir pues que el trabajador se quedara en sus plantas, ¿no? Entonces ellos necesitaban lo que Sierra decía, el que escribió el obrero soñado, Sierra, hablaba de todo un proceso también de habituación del trabajador al trabajo de fábrica. O sea, primero lo tenían que atraer, después lo tenían que fijar y lo más difícil, disciplinarlo al trabajo fabril. Se ha señalado, o sea, históricamente también se ha documentado cómo en los albores del capitalismo el trabajo en la manufactura se distinguió por largas jornadas y el uso de la fuerza de trabajo de mujeres y niños, ¿no? Sin embargo, había un predominio del trabajo manual con esfuerzo físico, uso de herramientas como extensión de la mano del hombre y vigilancia y supervisión extrema. O sea, había mucha coacción, ¿no? Así, bueno, actualmente digo que pese a toda la modernización de las fuerzas productivas, principalmente por la vía del desarrollo tecnológico, aún persisten procesos de trabajo sustentados en el trabajo manual, o sea, en muchos casos utilizados de forma penosa,
Eh, Pensaríamos, por un lado, que dado el gran desarrollo tecnológico que hay y que pues muchos ya trabajamos como estamos haciendo ahora con el teletrabajo y demás, pues a veces olvidamos o no nos damos cuenta cómo el trabajo sustentado en pues en el trabajo manual, este, todavía, pues persiste en la actualidad. Hay un film, hay una película muy buena. Es una película argentina que se llama El Patrón, en donde se muestra muy bien, porque toda la película, recoge muy bien el proceso de trabajo en una carnicería y muestra cómo, pues es un trabajo duro el que esta persona o el trabajador hace en la carnicería. Pero no solamente allá, sino que también en las industrias extractivas como la minería también, pues predomina el trabajo manual en la construcción, pues cuando menos en los países latinoamericanos, tal vez en otros países sí esté más tecnificado, pero en los países latinoamericanos no, ¿no? Entonces, pues esta cuestión del trabajo manual que asociada a la fatiga, a la penosidad y todo esto, o sea, todavía convive con las otras partes modernas de la economía. Así como un cuadrito resumen que me encontré en este manual, que quise traerlos para que ustedes lo vieran. este, Podemos ver, por ejemplo, cómo el concepto de trabajo, o sea, la acepción más que nada de la noción trabajo en los helenos, era una actividad degradante reservada a los esclavos y a las mujeres. Los romanos, pues heredaron este concepto y, de los anteriores, de los helenos, pero hacen una distinción entre labor, como una actividad penosa, fatigosa, y el obrar, que era una actividad creativa, artística, propia de los artesanos y de las personas dedicadas a las bellas artes. Entonces allá había una distinción en donde, por un lado, el trabajo era muy reconocido cuando era un trabajo artesanal o de los dedicados a las artes, y por otro lado, para los que trabajaban más en cuestiones, en trabajos manuales, pues era una actividad penosa y fatigosa y esa no se reconocía ni era valorada socialmente, ¿no? Como ya habíamos visto en los judeocristianos, hay una ambivalencia entre el castigo y la virtud. Por un lado, se dice que pues que Dios castiga al hombre por haber desobedecido su petición de no comer el fruto prohibido, y entonces lo castiga con conseguir su pan mediante el sudor de su frente, o sea, con trabajo duro y arduo, penoso. Pero más adelante también van cambiando esos valores y se empieza a ver el trabajo como una virtud este, que agrada a Dios, ¿no? Y en la etapa esta medieval, o sea, el concepto medieval del trabajo, pues es como ya habíamos visto también, se ve como una actividad sucia, reservada a las clases bajas, y es también una actividad de tortura, ¿no? Que también, pues ahorita vamos a ver cómo en las clases posteriores, con los nuevos trabajos, también hay bueno, se habla mucho del sufrimiento en el trabajo, eso lo vamos a ver también, ¿no? En el calvinismo ya empieza a hablarse de la autorrealización del hombre a través del trabajo, como una actividad también moral de purificación y servicio a Dios, de ahí la cuestión esta del ascetismo que recoge Max Weber, y de la austeridad, ¿no? O sea, de trabajar y de ahorrar. En la ilustración, pues ya se le empieza a dar
una dignificación al trabajo y también se le va reconociendo como la fuente legitimadora de la riqueza. Y posteriormente, en la revolución industrial, ya en el auge del capitalismo, se le ve como un factor de producción y se hace una distinción entre trabajo y empleo. Y este es un punto muy, muy importante, porque el trabajo es, si lo comparamos con el empleo, o lo que pasa es que muchas veces se usa como sinónimo, cuando hablamos, está trabajando, está empleado, como algo, como si fueran sinónimos. En realidad no son sinónimos. Son dos niveles de abstracción. El trabajo es, en su acepción más abstracta, pues se refiere pues a esa actividad humana en la que el hombre, que el hombre desempeña para satisfacer, para la producción de bienes y servicios y satisfacer necesidades. El empleo, en cambio, se refiere estrictamente a una actividad subordinada, o sea, al trabajo asalariado, ¿no? Porque aquí hay una relación entre el que vende su fuerza de trabajo, o sea, el trabajador, y el que compra la fuerza de trabajo, el empleador. Entonces, esta es una distinción muy importante, ¿no? Entonces, más adelante vamos también a ver cómo hay algunas confusiones entre trabajo, ocupación y empleo. Como les decía, son diferentes niveles de abstracción. Primero el trabajo como la actividad que realizamos todos y en que implica un desgaste de energía física y mental. La ocupación, en cambio, es la actividad concreta de las diferentes ocupaciones, ¿no? Es la actividad concreta que se realiza en la ocupación. Por ejemplo, la ocupación, como les decía, del carpintero, del, del sastre, del albañil, del, de las, de cualquier ocupación, incluso del vendedor, no necesariamente es asalariada. En cambio, cuando hablamos de empleo, ya estamos hablando de una relación de subordinación entre el que compra y el que vende fuerza de trabajo. Bien. Otro punto importante a considerar es el de las funciones del trabajo, ¿no? O sea, ¿qué funciones tiene el trabajo? Pues como ya habíamos visto, el trabajo es el medio más común que la gente utiliza para obtener ingresos para vivir. O sea, es el sentido instrumental y objetivo que las personas le dan al trabajo. Pues por eso es que, como dijimos en la sesión anterior, casi todos tenemos algo que decir del trabajo, porque es una actividad propia de los hombres y casi todos, la inmensa mayoría de los habitantes, pues viven del trabajo. ¿M? Necesitan trabajar para obtener ingresos y satisfacer sus necesidades. O sea, muchas veces cuando preguntamos, ¿usted por qué trabaja? Bueno, o sea, generalmente te dicen, para obtener ingresos. A eso se le conoce como el sentido instrumental y objetivo del trabajo. Pero además de esto, el trabajo cumple otras funciones de tipo subjetivo, porque también es fuente de orgullo y satisfacción personal, claro, cuando te va bien en ello. Es un espacio de socialización, es origen de identidad ocupacional y también es factor de autoestima y genera expectativas de vida. Bueno, todos estos elementos pertenecen al ámbito de la subjetividad de las personas y entonces por eso decimos que el trabajo tiene el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo. ¿Sí? Y esta parte de la subjetividad también lo vamos a ver, es muy importante a la hora de analizar las diferentes temáticas relacionadas con el trabajo.
Bien, el trabajo en positivo, o sea, como decía, a los que les va bien, es motivo de reconocimiento. O sea, Castells habla de una afiliación social, mientras que en negativo es fuente de desafiliación social. O sea, las personas que trabajan, la sociedad las reconoce y como personas con dignidad, mientras que las personas que no trabajan, la sociedad las, pues, las desconoce o más bien las aparta porque las considera pues que no son productivas, que no son ciudadanos que merezcan ser parte de la sociedad, ¿no? Entonces, con con este planteamiento, Castell habla de que el trabajo se convierte en la vía por excelencia pues, para estar en el mundo, bueno, para ser considerado en el mundo. O sea, trabajar es una actividad que te permite ser aceptado y reconocido socialmente, ¿no? Pero el trabajo también, como valor, también puede estudiarse desde esta perspectiva, porque el trabajo es un valor también, y esto tiene que ver con con la cuestión cultural, o sea, depende de cómo las culturas consideren el trabajo y y lo que nosotros eh, aceptemos de esa cultura y y lo hagamos nuestro, el valor que nosotros le damos el trabajo a nuestras vidas. Por otro lado, el trabajo también es un derecho humano, o sea, también está reconocido en en las constituciones, la OIT tiene campañas para promover el derecho humano bueno, y que sea también un trabajo decente. Y actualmente también el trabajo se ve como fuente de riesgos psicosociales, que es una también de los, este, de los módulos, del último módulo que vamos a ver, cómo el trabajo, pues ha llegado a ocupar una parte importante en nuestras vidas, muchas horas de nuestras vidas, mucho tiempo de nuestras vidas, y, y a causa de eso, pues está afectando la vida misma y la salud de de los trabajadores. Eh, Sin embargo, también lo que tenemos que considerar ahora es que por todas las modalidades que han surgido o sea, diferentes modalidades de trabajo, a causa precisamente de la crisis del empleo que vamos a ver en el siguiente módulo, como el punto de partida de las transformaciones del mundo del trabajo es la crisis del empleo y cómo con esta crisis del empleo aparecen diversas modalidades de trabajos que ya no corresponden a ese modelo de empleo o de relación salarial. Y entonces, aparecen diversas modalidades y empiezan a acuñarse también términos, o sea, adjetivos al trabajo, ¿no? El trabajo precario, el trabajo no estructurado, el trabajo atípico, el trabajo no clásico o clásico, este, o sea, infinidad de, de perdón, hay infinidad de tipos de trabajo que se van, o sea, o más bien de calificaciones al trabajo que se van haciendo. Entonces, hay dos autores muy importantes que hablan de la necesidad de ampliar el concepto de trabajo. Me refiero a Juan José Castillo, que es un investigador de la Complutense de Madrid, y del doctor Enrique de la Garza, que es
igual es un investigador mexicano de la UAM Iztapalapa, que empiezan a hablar de la necesidad de la ampliación del concepto trabajo ante la diversidad de trabajos que van apareciendo con características muy propias y muy diferentes también a lo que se consideraba como empleo. Entonces, también aquí el doctor de la Garza habla del trabajo no clásico, en contraposición al trabajo de industria organizado alrededor de la relación capital-trabajo para la producción de bienes concretos para satisfacer necesidades. Más bien es una crítica a un concepto que se manejó mucho, que se acuñó y se manejó mucho, que se llamaba el trabajo atípico, que es una noción que se acuñó en los países desarrollados, que veían desaparecer precisamente sus empleos y en su lugar aparecían nuevas modalidades de trabajo que ellos le empezaron a denominar atípicos. Aquí de la Garza hace ver que el término para América Latina no podía ser usado de esta manera, porque en el grupo de países denominados subdesarrollados, este, pues el empleo era más bien informal y por cuenta propismo, ¿no? Entonces, aquí el trabajo no clásico se acuña precisamente para todas estas actividades, generalmente son actividades de actividades terciarias, o sea, del sector terciario, ya no del sector secundario que pertenece a la manufactura y a la gran industria, sino al terciario, en la que corresponde a los servicios. ¿Por qué? Porque aquí, para poder desarrollar el trabajo, ya no es una relación entre el empleador y el trabajador, sino que además participan terceras personas, que son las receptoras de este trabajo. O sea, llámese cliente, paciente, espectador, pupilo. Y además, a diferencia del trabajo, pues podemos decir en contraposición del no clásico, del clásico, en la que el trabajo se materializaba en un bien que se podía almacenar, que se podía vender, que se podía guardar. En el caso del terciario, estas no pueden ser guardadas porque se consumen en el momento mismo del trabajo, o sea, no se materializa en un bien tangible, porque pues cuando eh, un médico atiende a un enfermo, que es el paciente, lo atiende y en eso está desarrollando el trabajo, pero no queda después nada materializado en un bien tangible, sino que se consume en el momento mismo en que se está realizando el trabajo. Lo mismo pasa cuando hay un espectador que va a ver una obra y están los artistas actuando. Entonces, en ese momento, pues están trabajando, están actuando y se está consumiendo este trabajo. Después ya no queda. Entonces, esa es la idea para abrir este concepto, o sea, para pedir la ampliación del concepto trabajo. ¿M? Y la formulación de este trabajo no clásico, que más bien pues se utiliza para analizar el sector terciario de la economía que corresponde a los diversos servicios, al comercio y a los servicios. Y el otro que está ahora como que muy de moda es el trabajo de cuidados, también llamado trabajo de cercanía, que es un conjunto de actividades no remuneradas, que están encaminadas a mantener la existencia y la reproducción de la fuerza de trabajo. Generalmente este trabajo está a cargo de las mujeres y se desarrollan en el ámbito privado. No tienen valor mercantil ni se contabiliza en el Producto Interno Bruto, aunque se calcula a qué porcentaje del Producto Interno Bruto corresponde o podría corresponder, pero no está contabilizado como tal. Son servicios que se prestan, que una persona presta
generalmente en el ámbito familiar, generalmente es un familiar, a otros miembros de los hogares y que involucran también relaciones de afecto. Son todos esos trabajos de cuidado hacia los niños, a las personas mayores, el cocinar, el lavar la ropa, es ese trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Pero que también, bueno, que es necesario para mantener la existencia y la reproducción de la fuerza de trabajo. Y entonces se le llama trabajos de cuidados y de cercanía y que también hay muchas propuestas pues de ser considerado como trabajo, ¿no? Con sus especificidades, pero de ser considerados como trabajo y también de ser contabilizados en el Producto Interno Bruto. ¿No? Bien, pues este es son los puntos más importantes que se refieren a la conceptualización del trabajo y espero que haya quedado claro. Y si no, nos vemos en la sesión en la que estaremos todos para, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias.